Bien, amados hermanos, así puesto en pie vamos a estar alabando y adorando el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra en Colosenses 3:2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Y dónde está nuestro Señor? Está más allá del sol, en el tercer cielo. Por eso entonamos esta hermosa alabanza. Por encima del sol hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo, puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas firmes a mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención, todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo donde sé yo ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo, puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas firmes a mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, por encima del sol.
que está por encima del sol, observando todo. Saludos hermanos y amigos. Qué bueno es reencontrarnos otra vez, aunque sea a través de este medio electrónico. Por encima de las situaciones difíciles, es posible pedirle a Dios y recibir de Él la paz y la tranquilidad que necesitan nuestros corazones. Esta vez quiero hablar de la fe en la sangre. Ese es nuestro tema hoy, la fe en la sangre. Vayamos al libro de los Hebreos, la epístola a los Hebreos, y vamos al gran capítulo de la fe, al capítulo 11. Y vamos a leer ahí en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, los versículos 23 hasta el versículo 28. Hebreos 11, 23 al 28. Leemos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Repetimos otra vez este versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. En el versículo 1 de este gran capítulo 11 de la carta a los Hebreos, la fe es definida como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto quiere decir que tener fe es tener la seguridad de que se va a recibir algo aunque no lo veamos. Es visualizar con los ojos espirituales las cosas que no se ven. Visualizar con los ojos espirituales las cosas que no se ven con los ojos de la cara. Por ejemplo, la fe es como lo que ocurrió en un pueblo pequeño hace un tiempo. En aquel pueblo no llovió por muchos años y ya casi aniquilados por la sequía, decidieron unirse todos en el parque del pueblo a orar, a clamar, pidiendo a Dios que lloviera, pidiendo a Dios que enviara la lluvia. Ciertamente todos fueron obedientes al llamado, todos fueron obedientes a la convocatoria, pero resultó que fueron a orar, fueron a clamar, pero solo un jovencito llevó un paraguas. Solo un jovencito llevó un paraguas. Eso es fe. Ese jovencito tenía fe, una fe realmente viva, no una fe muerta. De modo que fe no es creer que Dios existe. Eso sería una fe vaga, una fe ilusa, una fe sin sentido. En cambio, la fe viva es algo más profundo. Es tener una convicción tan fuerte que nos mueva a hacer algo. Es tener una convicción tan fuerte que nos mueva a hacer algo. Sí, la fe viva mueve a los creyentes a hacer algo pequeño
con la seguridad de que Dios hará algo grandioso. La fe viva mueve a los creyentes a hacer algo pequeño con la seguridad de que Dios hará algo grandioso. Por supuesto, la Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron una fe viva, de creyentes que hicieron algo movidos por la fe. De hecho, el capítulo 11 de los Hebreos hace referencia a muchos de los antiguos que tuvieron una fe viva, comenzando con Abel, siguiendo con Noé, con Enoc, con Abraham, con Jacob, con todos los patriarcas, todos los profetas. Y dentro de ellos, dentro de esos que poseyeron una fe viva, está Moisés. Moisés, en quien fijaremos nuestra atención en esta oportunidad, específicamente cuando celebró la Pascua en Egipto. Y en ese contexto veremos dos verdades sobre la fe en la sangre. Dos verdades sobre la fe en la sangre. O sea, hablaremos de una verdad antigua y de una verdad actual. De una verdad relativa a los tiempos de Moisés y del pueblo de Israel, y de una verdad que corresponde a nosotros. La verdad antigua es esta. Poco antes de salir de Egipto, los israelitas tuvieron fe en la sangre de un cordero. Poco antes de salir de Egipto, los israelitas tuvieron fe en la sangre de un cordero. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 12 del libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Y en la primera parte de ese capítulo 12 de Éxodo, se registra que Dios le reveló a Moisés que enviaría sobre los egipcios la última plaga, la plaga número 10. Ya habían pasado 9 plagas y Faraón no había querido dejar salir a los judíos de la esclavitud, no había querido liberarlos porque les eran útil, les rendían gran producción. Producían ladrillo, producían en la agricultura, en fin. De manera que para Faraón no era lógico dejar salir a este pueblo, liberar a este pueblo, y resistió 9 plagas anteriores hasta que Dios le revela a Moisés la plaga número 10. Y esta plaga número 10 consistiría en la muerte de todos los primogénitos, tanto de las personas como de los animales. El primogénito es el primer nacido. A eso se le llama primogénito. De modo que en Egipto morirían todos los hijos nacidos en primer lugar en todas las casas, y no solamente de los seres humanos, sino también los primogénitos de los animales. Se oye sencillo, o no tan sencillo, pero es mucho más complejo de lo que pudiera parecernos. A su vez, a los hebreos, a través de Moisés, se les comunicó el plan de Dios para sacarlos de Egipto. Dios tenía un plan, como tiene Dios siempre un plan. Aunque nosotros no lo conozcamos, no lo entendamos por el momento, Dios siempre tiene un plan. Y Dios reveló su plan de liberación a Moisés, y Moisés al mismo tiempo reveló este plan, comunicó este plan a los israelitas. Y en ese sentido, veamos lo que dicen los versículos 21, 22 y 23 de Éxodo 12. Versículos 21, 22 y 23 de Éxodo 12. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo
y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los 2 postes de la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Gloriosa promesa. Resulta asombroso que según el verso 23, les fuera ordenado a los hebreos identificar sus casas con la sangre del Cordero de la Pascua, a fin de protegerlos de la muerte de los primogénitos. Y es asombroso por esta pregunta que quiero formular. ¿Acaso no conocía Dios las viviendas de los hebreos? ¿Estuvieran identificadas o estuvieran sin marcar con la sangre del Cordero? ¿Acaso no conocía Dios las casas de ellos, a pesar de que tuvieran sangre o no? Claro que conocía sus casas, como conoce la tuya y conoce la mía, como conoce tu vida y como conoce la mía, puesto que Dios es omnisciente. Él todo lo sabe. De manera que la sangre, más que una señal para que Dios conociera las casas y pasara de largo el ángel de la muerte, más que eso, la sangre era una prueba de fe para los hebreos. La sangre, más que una señal para Dios, era una prueba de fe para los hebreos. Es decir, la sangre solo sería efectiva para librar a los primogénitos judíos si ellos tenían fe en lo que Dios había dicho por medio de Moisés. Solo sería efectiva si ellos tenían fe en ese Dios que le habló a Moisés. Solo sería efectiva aquella sangre si ellos tomaban la palabra de Dios como realmente es, la verdad inerrante de Dios, la verdad inequívoca de Dios, la verdad absoluta de Dios. Si ellos tenían fe en esa palabra dada a Moisés y en consecuencia aplicaban la sangre a la puerta, se cumpliría la promesa de cobertura sobre los primogénitos israelitas. En otras palabras, mientras el ángel de la muerte estuviese pasando por las casas de los egipcios, estarían los hebreos totalmente libres de mortandad. De hecho, en Éxodo 12, pero el versículo 28, dice: y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés. Hicieron puntualmente, es decir, hicieron exactamente, tomando en cuenta cada una de las palabras, cada una de las instrucciones dadas por Dios a Moisés. Esa es la verdadera fe, la que conduce a obedecer lo que Dios dice. No es decir tengo fe y vivir en desobediencia. No, en ninguna manera, eso no es fe. Fe es, repito, escuchar a Dios y obedecerle a Dios. Ciertamente, una confirmación de lo que se acaba de decir es lo que leemos en Hebreos 11:28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos.
Es decir, que Hebreos 11:28 confirma que fue por la fe. Hebreos 11:28 confirma que la sangre no era una señal para Dios conocer las casas de los judíos en Egipto, en Gosén. La sangre era una prueba de fe para los israelitas. Así que el punto clave es este. Poco antes de salir de Egipto, los israelitas tuvieron fe en la sangre de un cordero. Esa es la verdad antigua. La verdad actual es la siguiente. Ya no hay que tener fe en la sangre de un cordero, sino en la sangre de Cristo. Ya no hay que tener fe en la sangre de un cordero, sino en la sangre de Cristo. El cordero que sacrificaban en la Pascua judía era un símbolo que anunciaba a Cristo en el tiempo. Era un símbolo que anunciaba a Cristo a futuro. Anunciaba su encarnación, anunciaba su muerte en la cruz, anunciaba su resurrección, anunciaba su sacrificio en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores. Por esa razón, Juan el apóstol, en el evangelio que lleva su nombre, en el capítulo 1, versículo 29, cuando Jesús se acercó al río Jordán para ser bautizado, dice que Juan el Bautista exclamó diciendo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Se refería a Cristo. Se refería a Cristo, que sería el cumplimiento de aquel Cordero Pascual del Antiguo Testamento. Más adelante en el tiempo, profetizando acerca de la obra de Cristo, en Isaías 53, dijo el profeta en los versículos 5 y 7, Isaías 53, 5 y 7, mas Él, refiriéndose a Cristo, en forma profética, repito, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Glorioso pasaje de la Escritura este. Pero aunque este pasaje de Isaías se puede usar para hablar de la sanidad física como suele hacerse, el enfoque real del texto va mucho más allá de la sanidad del cuerpo, puesto que el versículo 6 termina diciendo que Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Notemos ese dato importante ahí. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De modo que la sanidad de la que se habla en Isaías 53 es de la sanidad del pecado. Curarnos, librarnos del pecado, limpiarnos del pecado. Obviamente, Dios sana, pero su propósito más elevado es salvar del pecado y de la condenación eterna a los que por la fe se acercan a Él por medio de Cristo. No es que Dios no sane, no estamos diciendo eso. Él sana, pero el propósito de Jesús venir al mundo no fue sanar, fue salvar.
De hecho, Él no sanó a todos los enfermos de su época. Incluso uno de sus hijos, de sus siervos, Jesús no lo sanó, sino por el contrario les dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso le dijo a Pablo, cuando Pablo por 3 ocasiones distintas le había pedido que sanara una enfermedad de su cuerpo. Ahora bien, la conexión más clara que hace el texto de Isaías con el Cordero de la Pascua hebrea está en el verso 7. Es decir, Isaías 53, 7. Isaías 53, 7. Cuando afirma lo siguiente: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahí se menciona el cordero y se menciona la oveja. En ese mismo sentido, alrededor de 750 años después de Isaías, el apóstol Pablo escribió lo siguiente en 1 Corintios 5, 7 al 8. 1 Corintios 5, 7 al 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Se debe observar que este texto no se enfoca tanto en la levadura del pan como creen algunos, sino que relaciona la levadura del pan con el pecado humano. Relaciona la levadura de la harina con el pecado que habita en el corazón del hombre. Y esto se evidencia cuando en el verso 8 menciona la levadura de malicia y de maldad. Como se sabe, el pan no tiene malicia, o el pan no tiene maldad. Esos son pecados de los seres humanos. Por eso, el verso 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Esa vieja levadura es la vieja manera de ser, la manera de actuar y de vivir del viejo hombre. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Por supuesto, esto habla de vidas transformadas. Vidas transformadas por la sangre de Cristo. Vidas transformadas, rescatadas, redimidas por la sangre de Jesús. Ya que el mismo verso 7 concluye diciendo: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Y ahí está la palabra Pascua, la palabra que utilizó Moisés para referirse a la liberación del pueblo allá en Éxodo 12. Pascua, en clara referencia al sacrificio del Cordero que en aquella noche ofreció cada familia judía previo a la salida de Egipto, y que cada año en los siglos siguientes celebró Israel ese rito. Y es posible que todavía algunos lo celebren, algunos judíos. He aquí el contraste entre la sangre del Cordero Pascual del Antiguo Testamento y la sangre del Cordero de Dios que en el presente
quita el pecado del mundo. Ya no hay que tener fe en la sangre de un cordero, sino en la sangre del Señor Jesucristo. Amados hermanos y amigos, todos estamos muertos. Algunos siguen muertos, pero muchos de nosotros, los creyentes, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra de Dios en Efesios. Pero por su gracia y misericordia, Dios quiso darnos vida. ¿Cómo hizo Dios ese maravilloso milagro de darnos vida cuando estábamos muertos? Bueno, como resucitó a Lázaro, pero esa resurrección fue física, mientras que esta resurrección que se verifica en el acto de la redención y de la salvación es una resurrección espiritual. Y la respuesta a esto la encontramos en Hebreos 9:22, donde dice la palabra de Dios: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, no se redime. Sin derramamiento de sangre no se redime a nadie, no hay redención, no hay remisión de los pecados. Como se sabe, la sangre es vida. Vida derramada de alguien que ha muerto. Eso es la sangre. Por eso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también se le prohíbe a los hijos de Dios comer la sangre de los animales, porque en la sangre está la vida. Dios hizo derramar la sangre de los corderos y más tarde hizo derramar la sangre de Cristo para que la sangre viva otorgue vida eterna a los que estaban muertos. Escuche eso. Dios hizo derramar la sangre de los corderos y más tarde la sangre de Cristo para que la sangre viva otorgue vida eterna a los que estábamos muertos, es decir, a los que se convierten. Es un glorioso intercambio, como dice la canción. El Cristo vivo murió por los pecadores muertos, para que los pecadores muertos tengan vida en el Cristo vivo. Esto parece como un trabalengua, pero no lo es. El Cristo vivo murió por los pecadores muertos, para que los pecadores muertos tengan vida en el Cristo vivo. Claro está, para esto es necesario poner la fe en el sacrificio y en la sangre de Jesús. No es como mucha gente que hoy día quieren tener a Dios como si fuera la respuesta de su carro, que solo se acuerdan de ella cuando se pincha la goma. No, Dios no puede ser como la respuesta de mi carro y la respuesta de tu carro, que solo nos acordemos de Dios cuando estamos en angustia o cuando estamos en necesidad o cuando tenemos un problema o cuando estamos afligidos o agobiados por la enfermedad. No, Dios debe estar en el primer lugar de nuestra vida siempre. No es ahora con el coronavirus, Dios y oración y oración. Es siempre. Me llama la atención que mucha gente está diciendo, ahora que necesitamos las iglesias abiertas, las iglesias están cerradas. Sí, pero cuando estaban abiertas, usted no venía. Usted ve. Y yo no digo esto con amargura, no digo esto para que usted se sienta mal, sino para que reflexione, para que cuando tenga la oportunidad se acerque a Dios, como dijo Santiago, acercaos pues a Dios para que Él se acerque a vosotros.
No es ahora nada más en el tiempo de coronavirus. Siempre necesitamos a Dios. No es que oren por mí y que rueguen por mí y después yo me voy a hacer lo que me parece por ahí, a deleitarme en las cosas de la carne. No, 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 no. Tener fe en Dios es consagrarse a Dios. Tener fe en Dios es servirle a Dios. Tener fe en Dios es obedecerle a Dios. Así como el agua fresca solo sacia la sed de aquellos que la beben, la sangre de Cristo solo limpia a los que se convierten. Así como el agua fresca solo sacia la sed de aquellos que la beben, la sangre de Cristo solo limpia a los que se convierten. Amados hermanos, posiblemente al escuchar estas palabras de este sermón, usted se pregunte, bueno, pero ya yo me convertí, estas palabras no son para mí. Sí, son para nosotros también. Nosotros necesitamos cada día y más en estos momentos recordar el Evangelio, para que el Evangelio no se vaya de nuestra mente, no se vaya de nuestro corazón, que el Evangelio permanezca ahí presente en nuestras vidas. El Evangelio debe acompañarnos siempre, en toda circunstancia, en todo momento. Además, mirando estas cosas y recordando la obra de Cristo, recordando su maravillosa victoria en la cruz del Calvario, por ti y por mí, aunque ya somos creyentes, lo mínimo que debemos hacer es adorar el nombre de Jesús. Adorarle, servirle, cantar salmos en medio de la tempestad, como hacían Pablo y Silas, presos en la cárcel de Filipo. Estaban heridos, estaban adoloridos porque habían recibido azotes. 39 fuetazos menos uno, dice la Biblia. Y habían sido heridos, y habían sido maltratados, y habían sido vejados, es decir, humillados. Pero a pesar de eso, dice la Escritura en Hechos 16, que Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que tú y yo, hermano, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la dificultad, debemos cantarle a Dios, adorar al Señor y estar dispuestos a servirle a Él y al prójimo con gozo. Porque ese es su mandamiento, que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda el alma y con todas las fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Apreciados amigos y amigas, ya no hay que tener fe en un cordero, sino en la sangre de Cristo. Arrepiéntase hoy de sus pecados y conviértase al Señor. Busque a Dios, clame a Dios, pero hágalo de corazón. Hágalo de corazón, hágalo con toda la fe, con todo el corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. Clame a Él y dígale, Señor, más que librarme del coronavirus, necesito librarme del pecado, necesito que tú me libres del castigo eterno, necesito que tú me des fuerzas, necesito que tú me des esa gloriosa esperanza que tienen los evangélicos. Tenemos una gloriosa esperanza, porque nosotros sabemos que si el coronavirus nos despide de este mundo, dice Pablo, que por lo demás nos está guardada la corona de justicia que Dios tiene para todos los que le aman. Pablo dijo eso, me espera, tengo la esperanza en la corona de justicia que Dios me tiene reservada. Y añadió, y no solo a mí, sino a todos cuantos aman
su venida. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga. Que el Señor sea con nosotros siempre. Padre, gracias por estas palabras, gracias por la Escritura, gracias por tu Espíritu que nos guía y nos ilumina, gracias porque nos das la oportunidad de compartir tu mensaje con muchos. Permite que sea de bendición a los que tengan la oportunidad de escuchar este sermón. Señor, que revitalice las vidas, que levante los ánimos y que nosotros podamos seguir adelante contra viento y marea, contra toda tempestad, contra todo impedimento. Padre, ten misericordia de nuestra ciudad, ten misericordia de nuestro país, ten misericordia de nuestro mundo, del mundo entero. Sé con aquellos que han perdido a sus familiares en medio de esta situación. Consuélalos, Señor. Mira a aquellos que están hospitalizados o en sus hogares recluidos bajo el dolor, bajo el látigo de esta plaga. Ten misericordia, Señor, y levántalos por tu fidelidad y por tu piedad. Señor, y guarda a tu pueblo en donde quiera esté, como guardaste a los hebreos en la tierra de Gosén, en medio de los egipcios, donde llegaron todas las plagas y a ellos no llegaron. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.